Para otras personas, el silencio fue la estrategia para resistir a la guerra. Yo aquí me volví una Shakira, ciega, sorda y muda, porque era la única forma en que uno podía convivir, estar aquí en el territorio. Mujer víctima, lideresa comunitaria. Tomado del informe final de la Comisión de la Verdad, Colombia Adentro, relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena Medio. En Frecuencia, un diálogo intercultural con la migración. Primera temporada, episodio 6. 4 años, 28 municipios y una hija. Bueno, y seguimos en Frecuencia, hoy con una invitada de la casa, Laura Maya. Ella es de profesión abogada. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muy bien, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Bueno, te hemos invitado porque sabemos de una experiencia relacionada con los viajes, relacionada con un interés particular. Pero antes de entrar como en esa historia, quisiéramos saber un poco de ti, dónde naciste, un poco de tu infancia y cómo vas llegando a esa inquietud de ese viaje que hiciste. Bueno, mi nombre es Laura Cristina Maya Quintero, tengo 34 años, nací en la ciudad de Cúcuta. Mi primera infancia la pasé en las montañas del Catatumbo, Convención Norte de Santander. Mi familia tiene ese origen de las montañas cafeteras y paneleras de esta región. Después mi familia migra a la capital, a Cúcuta. Mi madre profesora, mi padre comerciante, mis abuelos campesinos, tejedores, políticos. O sea que pasas tu infancia y tu adolescencia en Convención. Pasé solo mi infancia, hasta los 5 años viví en Convención inicialmente. Después llegamos a Cúcuta, en el año 2002 muere mi madre y regreso a Convención a vivir con mis tías que en su momento fueron quienes criaron a mi madre. Entonces vuelvo al seno del hogar, una adolescencia muy feliz a pesar de la dura pérdida y de todo el cambio que eso requiere, la pérdida de la madre. Pero fue muy buena adolescencia, mucho amor, mucha comprensión de una época muy difícil también, donde uno emocionalmente empieza a descubrir dónde están esas faltas o cómo se revela esa falta de la madre en la adolescencia. Bueno, entonces terminas tus estudios de secundaria en Convención. En la Escuela Normal Superior de Convención. Y tenía la particularidad de que casi todas mis tías, mis primos eran egresadas y egresados de ahí. Un colegio muy, muy bonito realmente, fue una muy buena educación, un tinte religioso pues bastante fuerte, al que siempre de una u otra manera cuestionaba ciertas formas que consideraba que desconocían la realidad completa del entorno y del territorio en el que se vivía, al poner siempre ciertas normas de conducta que no siempre es posible que todos se cumplan. Entonces entra en cierta discriminación social. Bueno, entonces de suerte no terminaste siendo maestra también, te fuiste por el lado del derecho. Sí, ejercí un tiempo. Lo ejercí, me gusta la pedagogía, es una manera muy bonita de transformar comunidades, de ayudar, de entender, pero no me gusta la rutina académica y las imposiciones de los programas educativos institucionales. Creo que se quedan cortos y desconocen la realidad de los entornos de cada individuo. Ok, entonces ahí cuando decides estudiar Derecho, pues vienes nuevamente a la ciudad de Cúcuta. Tenía Derecho a Arquitectura. Y un día dije, no, quiero ser abogada porque me gustan las ciencias sociales y el derecho lo entiendo realmente como una ciencia social, lo que realmente es estudiar la relación que tienen los individuos entre ellos y con el ambiente para regular esos comportamientos. Entonces eso me llamó más la atención que la arquitectura.
Y ese es el motivo por el cual también nos interesó tu historia, ¿no? Como una migrante interna del país, una observadora muy crítica y muy enfocada también de todos los asuntos sociales y culturales del territorio nacional. ¿Cómo tomas esa decisión de ese viaje que termina siendo de 4 años? Pues siempre, a pesar de estudiar en una universidad privada, siempre acompañaba las marchas y las protestas para garantizar los derechos, sobre todo de los estudiantes, era la época. Y ahí conocí muchos amigos, artistas. Siempre la cultura ha estado de parte de no cerrar los ojos y de no callarse ante las injusticias que vivimos todas y todos los días. Entonces me hago una buena cantidad de amigos artistas. Unos de ellos ya habían recorrido América Latina a través de los malabares, y esa idea de no depender económicamente de algo o de alguien para poder ser o realizarte o cumplir tus sueños me encantó realmente. Para desarrollar esa habilidad, mis amigos eran malabaristas en su mayoría, pues se requería mucha disciplina, y yo sabía tejer. Mi abuela me había enseñado a tejer crochet, como todas las abuelas de las montañas del Catatumbo. Y empecé a tejer y yo dije, bueno, yo tengo esta habilidad. Y mis amigos iban a emprender otro viaje por América Latina. A finales del 2012, yo no me había graduado todavía, solo había terminado materias de derecho. Y dije, bueno, esta es la opción. Me gradúo, son 3-4 meses más, hago lo que termina acá el pensum académico, entro a mis 21 años a trabajar a una oficina, ya a ejercer mi carrera de derecho tan parca, una carrera que solamente pues existe, por lo poco que veo, solamente en los libros, porque la sociedad no tiene garantizado esos derechos, y me alejo de una realidad y empiezo a ganar dinero y está bien para mí, pero no, esa idea no me hizo del todo feliz. Dije, no le voy a dedicar mi juventud a una oficina y hablar de derechos de un país que no conozco, de unas realidades que no conozco, de una cultura que no conozco. Por fortuna, nunca había trabajado a mis 21 años y me cuestionaba, voy a defender derechos laborales y yo nunca he trabajado. Voy a luchar por derechos de personas que tienen hambre y yo nunca he pasado hambre en mi vida. Me parecía personalmente una hipocresía, me cuestioné en ese momento. Y si bien es cierto, muchas personas decían, bueno, pero es que da miedo, ¿no? Da miedo tomar ese paso, pero realmente no pensé nunca en el miedo. Nunca me dio miedo, solamente quería hacerlo, quería ser coherente conmigo. ¿Cómo lo iba a hacer? No sé. ¿Cuánto tiempo iba a durar? Ni idea. ¿Cómo iba a vivir? Menos, no había vendido ni un dulce en mi vida. Pero dije, no tengo miedo, si mis amigos pudieron, yo también puedo. Y salí con 5 amigos, todos malabaristas. 3 de ellos ya habían recorrido América Latina, 2 iban por primera vez, pero también eran malabaristas. Yo no desarrollé esa habilidad en el momento, no le puse disciplina y dije, no voy a salir con mis artesanías. Y sí, 5 pulseritas. 5 pulseritas, armamos viaje, ¿para dónde nos vamos? Le dije a mi familia, para ellos fue terrible, pues ya querían a su hija profesional, a su sobrina ya graduada, ganando dinero, siempre en tacones, muy elegante, y pues esta se va a ir prácticamente a vivir completamente indigente, llegaban a decir, vas a vivir en una completa indigencia. Entonces veía como esa discriminación constante de estas familias extremadamente conservadoras, como comentaba ahorita, que egresan de colegios religiosos, que si bien es cierto le aportan a la construcción de un país, pero no permiten una visión amplia de lo que es el territorio. Entonces lo decidí, fue una decisión que tomé sola. No tenía dinero, me fui con 40,000 pesos, recuerdo. Para mí era el ser más feliz por estar tomando esa decisión. Nunca he esperado que mis decisiones alguien las apruebe o las desapruebe para yo salir adelante. Y me fui, primero era el concierto de Charly García, Rock al Parque en Bogotá. Y yo dije, bueno, es suficiente razón para emprender el viaje, este es el momento. Allá estuve un par de días, después fue Medellín y empecé a estrellarme con que realmente no sabía buscar la plata en la calle. Y pues fue bastante complejo empezar con 5 pulseritas, encontrar que había gente que sabía hacer muchísimas más cosas, pero que me abrieron puertas y me empezaron a enseñar. Y empecé a aprender a manejar una pinza, a manejar un alambre, a manejar nudos. Y así fui conociendo muchas personas.
En especial una llegaba de América Latina, llegaba de Perú en ese momento, estaba viviendo en Nazca y era malabarista y también artesano. Y tenía una cantidad de artesanías hechas en el tiempo en el que estuvo viviendo en Nazca, y me dice, pues yo puedo hacer malabares y tú puedes vender mis artesanías mientras aprendes. Y en ese momento coincidió con que mis amigos me dicen en Medellín, no, yo me voy hacia el sur, a Sudamérica. ¿Vas con nosotros o qué vas a hacer? Y yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no me puedo ir de Colombia porque yo fue a conocer este país. Entonces dije, no, me quedo sola. Después apareció esta persona que te digo y ahí empecé a vender eso en Colombia. Y empezamos a recorrer Colombia, fueron alrededor de 28 departamentos, muchos municipios, más o menos me quedaba 1, 2, 3 meses. La idea no solamente llegar y ver cómo era, la idea era entender cómo eran las relaciones en cada territorio, cuál era el Producto Interno Bruto y cómo eso regulaba las relaciones económicas entre las personas, cómo había una integración regional, qué tanta representación tenía ese municipio a nivel nacional. Empecé a recordar también todo esto del periodismo investigativo y toda esta incursión de violencia a principios del 2000, finales del 90, y toda esta relación de guerrilla, sobre todo en el sur de Colombia, un lugar que bastante recorrí, bastante viví. Llegaba a los parques principales y recordaba lo que había leído en los libros y le preguntaba a los ancianos, a los vendedores ambulantes, cómo era esto antes, cómo fue esta experiencia, si la vivieron. Y empecé a relacionarme, a ver en los ojos de las personas una tristeza que desbordaba lo que yo había leído en los libros, y eso me marcó muchísimo. Y ver cómo era una historia que había pasado hacía más de 20, 30 años, pero estaba viva todavía. Tenía huellas en el corazón de las personas, en la dinámica en la que vivían, y cómo en su pobreza y en su miseria compartían conmigo lo poco que tenían. Llegaba momentos en donde yo no tenía zapatos y para mí no había problema. Yo podía llamar a casa y tenía un par de zapatos o un boleto de avión para estar de vuelta, pero ellos y ellas no. Y eso para mí era impactante. A veces situaciones, por ejemplo, en el sur de Colombia llueve mucho y pues yo vendía artesanías, no podía salir a trabajar. Yo llamaba a mi familia y yo ya podía estar en casa, pero todas esas personas tenían que aguantar hambre todos esos días. Para mí eso realmente me marcó la vida. Una de las cosas más maravillosas que descubrí de este país era como un sueño, era subirse en un autobús en cualquier terminal porque no tenía un rumbo fijo donde llegar. Solamente tomaba un mapa, veía que estaba cerca y me iba, sin importar a qué hora llegaba. Muchas veces llegaba de madrugada a pueblos o corregimientos o veredas muy pequeñas y no había nada abierto y tenía que dormir en el parque principal. Me ponía cartones encima para evitar el frío y pues era toda una aventura. Dormir en las bancas al principio para mí era terrible, después ya escogía la banca del parque para hacer la siesta después de mediodía. Entonces como me fui adaptando también a ese lenguaje de la calle. Y era pasar de un paisaje como el altiplano cundiboyacense, llegar Boyacá, pasar hacia el sur de Colombia, lo que es el Meta, y cambiar totalmente el paisaje después del túnel de la Línea. Y decía, wow, quedaba impresionada. Después llegar a la parte Huila, Caquetá, Putumayo y ver otro paisaje completamente diferente. Este país es muy, muy rico y la riqueza mayor la hace el agua. Hay unos cuerpos de agua enormes en todas partes. Eso era maravilloso. Realmente recuerdo una experiencia donde iba saliendo de Sogamoso hacia el lago de Tota. Iba a pie, siempre mochileaba. A veces tenía para pagar el pasaje, pero quería mochilear. Entonces iba caminando, tenía unas alpargatas en esa época, porque siempre a un caminante lo que más se le dañan son los zapatos. Entonces llevaba unas alpargatas y empezó a nevar, caer unos granizos grandes y se me dañaron las alpargatas. Y yo iba caminando y yo era feliz.
Yo era feliz porque cuando yo salí de la universidad yo quería también hacer un trabajo conmigo misma y decir, bueno, hay muchas cosas a las que uno se adapta, hay muchas vanidades, hay muchas cosas con las que uno cree que sin eso no puede vivir o no puede ser lo que es. Hay muchas cosas que poseemos que creemos que son lo que nosotros creemos ser, y cuando nos despojan de eso, ¿quiénes somos realmente? Entonces parte de ese reto era también no saber ni dónde estaba, ni qué hora era, ni para dónde iba, ni cómo iba a amanecer al otro día, para sentir que era la libertad. Y ese día lo sentí. No tenía zapatos, caían unas bolas de hielo gigantes y yo descalza giraba con los brazos abiertos en medio de una montaña, un paisaje hermosísimo. Vi al lago de Tota y era feliz, sencillamente era feliz, y dije, lo logré. Esta era la sensación de libertad, de que realmente estoy conmigo y soy feliz con lo que soy, como existo ahorita acá. Entonces pasó un bus y me dijo, le damos la cola. Y yo lo miré y yo le dije, no. Y seguí caminando. Iba con un grupo de personas y me dijeron, no, ¿cómo que no? ¿Cómo se te ocurre que no? Por favor. Bueno, ya el siguiente bus y lo tomamos, llegamos al lago de Tota. Ahí vivimos una semana, comíamos un poco de arroz que comprábamos, arrancábamos cebolla larga que se da, esta cebolla, sí, del altiplano, junca, y papas. Esos sembradíos están a orillas de carretera. Las personas que cultivan ahí son personas muy amables, siempre se acercaban, ¿qué necesita? ¿Cómo le ayudamos? Están muy dispuestos a ayudar al viajero, lo ven con muy buenos ojos. Y ahí vivimos en ese lago de una manera maravillosa. Íbamos una que otra vez a Sogamoso, a Paipa, Duitama, a trabajar, a llevar algunos recursos para conseguir comida y llevar otra vez al lago. Y en esa experiencia conocíamos viajeros, conocimos malabaristas, artesanos, y nos llevábamos todas esas personas para nuestra casa, que era una carpa frente al lago. Una noche se nos hizo muy tarde regresando de Sogamoso al lago de Tota, y nos dieron la cola en uno de estos camionetas grandotas Nissan con platón atrás que llevan alimentos por bultos, y nos montamos ahí. Una lluvia de estrellas maravillosa. Era de realmente desprenderse de lo que uno cree que tiene seguro y dejar todo a la divina providencia. Siempre, siempre, si hay una buena intención y si hay un buen corazón, siempre va a ser una experiencia maravillosa. Y era una lluvia de estrellas espectacular, y llegamos al lago. El lago es oscuro, totalmente oscuro estaba, y todos bailaban y hacían malabares con fuego. Yo me subí a una piedra a observar todo tan bonito allá, deleitándome del momento de la vida, cuando vi un rayo rojo que atravesaba la laguna. De la nada apareció un rayo rojo, y recuerdo todas estas historias y toda esta mitología muisca, y yo dije, no, algo acaba de pasar. Y me quedo así súper expectante, asustada, paralizada, sin siquiera poder decirle a los compañeros y a las compañeras, mira, algo está pasando, algo está pasando. Y cada vez es más grande, y era una luna roja como nunca la he visto, gigante, saliendo detrás de la laguna. Y muchas, muchas, muchas cosas maravillosas, fenómenos naturales que pues acá en estas ciudades tan frías no vemos, y pues ni siquiera contemplamos que puedan existir. Pero ¿cómo se extiende esa experiencia a 4 años? Porque de todas maneras es un rigor de situaciones muy fuerte, ¿no? O sea, muy, muy chéveres los momentos de éxtasis y todo, pero me imagino que las penalidades también son fuertes. Claro, ese 4 años fueron un abrir y cerrar de ojos. Fue algo muy rápido. Los momentos de dificultad fueron muchos. Podría decir que un poco más del 50%, sobre todo para garantizar alimento y techo diario. En esta época, estoy hablándote del 2012 al 2016, tenía que tener mínimo al día hacerme 50.000 pesos para garantizar las 3 comidas diarias y un lugar medio decente donde dormir, y amanecer sin para el desayuno, ¿sí?
Hay lugares, por ejemplo, el sur de Colombia, son muy, muy dados a comprar artesanía, los alimentos se cultivan bastante en las zonas agrícolas, la gente vive un poco mejor y pues yo también puedo vivir mejor. Los lugares donde hay universidades también puedo tener mejores ingresos y me puedo garantizar un mejor lugar donde vivir, unos alimentos, mis útiles de aseo, pues considerando que somos mujeres necesitamos muchos más útiles de aseo. Entonces en unos lugares los podía garantizar, en otros no. Donde no los podía garantizar, pues hambre. Pasé muchos momentos de hambre donde dije no, voy a pedir comida. Entonces ya no llegaba a vender, sino llegaba a pedir comida después de las 2 de la tarde a algunos restaurantes. Ofrecía acá un intercambio, un trueque por mis artesanías a cambio de algo de comer. Mucha gente buena, hay mucha gente buena que siempre me daba comida. Y hambre, la verdad es algo que siempre voy a recordar, lo que es tener hambre y acercarte a veces a personas que toda la vida han vivido con hambre, pero aún así te extienden un plato de comida. Eso me marcó muchísimo. Los habitantes de calle pues se veían quizá un poco más decadentes socialmente, entonces reciben mucha más comida y la comparten conmigo la compartían. Cuéntanos entonces cómo a través de este viaje vas encontrando un montón de elementos y vas construyendo tú misma una visión de país, que es lo que te propones al iniciarlo. Pues mira que todos y todas podemos tener una idea de lo que es una ciudad o un departamento a través de los libros de ciencias sociales o a través de un viaje como turista. También he estado en esos mismos lugares ahora ya como turista y digo, no, es que no es ni la mitad de la radiografía real de este sitio. Entonces es como esa idea bonita que tenía de muchos lugares que son hermosos hasta cierta hora. Sí, por ejemplo, me pasa mucho en las ciudades universitarias. Llegas y hasta las 6 de la tarde es un paraíso de cultura, de arte, de literatura, de comunidad, pero después de las 6 de la tarde es el lado doloroso de esas ciudades y empiezas a ver el hambre y empiezas a ver a estos zombies humanos olvidados por la sociedad que empiezan a salir debajo de las alcantarillas. No estoy exagerando. Las alcantarillas a mediodía son el lugar donde duerme y descansa un montón de humanidad excluida de todas las formas y que después de las 6, 7, 8, 9 de la noche pues salen y son la nueva cara de esa ciudad. Recuerdo que entraba a Manizales y es hermoso Manizales. De día está toda la onda estudiantil, gente muy buena gente que me convidaban a ir a sus casas, los estudiantes, todos muy dispuestos a compartir, pero después de las 7, 8, 9 de la noche era otra Manizales y recordaba ese grafiti gigante que había en una pared entrando a Manizales que decía, hay Manizales del alma, hay Manizales con hambre. Cuando entré no lo entendía, pero todo fue estar 2 meses en Manizales y entender cómo en medio de unas montañas tan ricas de producción agrícola, con tanto comercio que se mueve por parte de los estudiantes, hay gente con tanta hambre. Fue en el único lugar de Colombia donde intentaron robarme. Y era temprano, eran como las 9 de la noche, yo iba al hotel, ya había vendido, ya iba tranquila cuando se acercan 2 tipos con un cuchillo. La verdad no me paralicé, no me dio nada, solo saco mi mangueador de pulseras y le digo, no, mira, yo hago esto, yo no tengo plata. Ah, no, listo, bien. Antes me compraron 2 pulseras y yo le decía, no, yo te las regalo, no, tome, yo no, toma. Bueno, y terminaron pagándome las pulseras. Entonces fue como una historia ahí un poco rara, pero que me dio cuenta de que esa era la Manizales con hambre después de las 6 de la tarde. O estos lugares del sur de Colombia, el Caquetá, el Putumayo, que siempre asociamos con esta dificultad de conflicto armado, y pues si bien es cierto el conflicto armado se desarrolla en los territorios, pues no es lo único. Entonces es una invitación también a que no solamente la realidad que vemos de un municipio, de un departamento es lo que está en el televisor. Hay gente que vive construyendo un territorio ideal ahí y una cultura de paz, de reconciliación, y eso encontré en el sur de Colombia. Yo decía, si me voy a ir a vivir a un lugar de Colombia, me voy a vivir al Caquetá.
Es una tierra bañada entre ríos, con una conciencia social y política de sus individuos muy grande, con una diversidad de alimentos, de colores y de cultura grandísima, y que simplemente la comunidad o las personas en Colombia no van como turistas o no van a vivir por el miedo que pues toda esta historia, que es esta huella, el dolor de la pérdida, del desplazamiento, nos priva también. Todo este lenguaje solamente de hablar de lo malo de estos territorios nos priva de conocer lo maravilloso que tienen. También durante ese viaje a los 25 dije, ahora quiero ser mamá. Y así fue, quedé embarazada y dije, bueno, ahora quiero viajar estando embarazada y quiero hacer lo mismo, pero embarazada. No voy a pasar mi embarazo encerrada en mi casa o en medio de mis comunidades. Yo quiero seguir viviendo lo que estoy viviendo, pero ahora como una mujer embarazada. Entonces esta época de embarazo de mi hija, hoy tiene 9 años, se llama Miranda. Con Miranda en mi barriguita viajamos mucho tiempo, sorteamos muchas cosas muy lindas realmente. La gente cuando ya ve a una mujer embarazada, pues apoya mucho más. Llegué a un buen lugar, ya empecé a escoger los lugares a los cuales llegaba y podía vender mis artesanías, porque económicamente pues el departamento, el municipio producía mucho mejor. Recuerdo que quise ir a Magdalena Medio, me fui para Barrancabermeja inicialmente y allá está toda esta historia fuerte, primero de guerrillas y después de la incursión paramilitar. Allá se fortalecieron históricamente los sindicatos y hablaba de lo que ya había leído en los libros y en las canciones especialmente Manu Chao hablaba de esta mano negra. Y llegué a esos lugares a preguntarle a las personas, le preguntaba a los ancianos. Recuerdo que frente al sindicato de la Unión Sindical Obrera les preguntaba cómo habían sido la incursión paramilitar y me contaban las historias antes cuando mandaban las guerrillas en ese lugar. Me contaban, en este parque ponían una función de teatro y nos tocaban la puerta casa a casa y nos obligaban a asistir. A las 7 de la noche tienen que estar en este lugar. Y era para presenciar funciones de teatro, pues nosotros íbamos porque nos daba miedo. Después llegó la incursión paramilitar y empezaron a morir el vecino, la vecina, el familiar. Y lo que es el parque hoy de Barrancabermeja, me lo mostraban y me decía, esto era una gran fosa común. Debajo de este parque hoy muy bonito, hay muchos cuerpos. Aquí los tiraban, aquí los arrojaban. Y están las historias también de fantasmas, ¿no? Que aquí están las almas caminando, que aquí se ven los columpios moviéndose de las almas, de las personas que fueron arrojadas acá como una fosa común. Y esa era también una constante en muchos lugares, como los parques que hoy conocemos, que convocan a la comunidad para que sonríe y para que se divierta, pues en esta época tan difícil de finales de 90, principios del 2000 fueron fosas comunes. Es una constante en Colombia. Y recorrí Magdalena Medio con mi barriga, con mi embarazo, con mi pareja. Mucho tiempo, estuve como 4 meses. También la sequía del río Magdalena. También la viví fuertemente en esa época, como los manatíes tenían que ser sacados de urgencia, la comunidad, cómo sufren las comunidades que tienen ese ecosistema tan cerca. Nosotros vemos la noticia nada más por las redes o por el televisor o la radio de sequía en este lugar, pero estar allá, ver cómo la comunidad se desespera, llora, sacando los animales del río sin saber dónde ponerlos, realmente te aterriza mucho a una persona de 20 años, la aterriza mucho a una realidad. Y ahí estuve con mi hija, después decido volver a Bogotá, ahí nace mi hija y nos vamos para La Guajira, ahí emprendo el viaje hacia La Guajira, hasta el 1 año y medio de Miranda. Cuando Miranda tiene 1 año y medio, digo, bueno, vamos a volver al sur de Colombia. Y me voy al sur de Colombia, me voy para el Putumayo.
vuelvo al Caquetá y quiero participar a tomar yagé con los taitas allá, era mi intención. Fui, llegué a esas comunidades en espacios muy bonitos, tomo yagé, empiezo a reflexionar, ¿ahora qué hago? Ya me sentía un poco cansada, sentía que lo que había ido a recoger ya lo tenía por dentro. Y volví a casa con Miranda. Realización y producción, Carlos Saladén Vargas y Javier Esguerra. Voz en off, Mónica García. Invitada, Laura Amaya. Música, Zumba que Zumba. Eje musical llanero bajo licencia Creative Commons. En Frecuencia es un proyecto ganador de la Beca de Creación Sonora Digital de Podcast 2023. Programa Nacional de Estímulos, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Colombia, potencia de la vida.